El teléfono lleva sonando 40 minutos y tú no lo contestas. No porque no sepas quién llama. Lo sabes exactamente. Son los mismos que te llamaron ayer y anteayer y la semana pasada, los tesoreros de los municipios vecinos, los directores de los distritos escolares, los administradores de los fondos de pensiones que depositaron el dinero de sus jubilados en tu fondo hace meses o años porque tú les prometiste, con la confianza tranquila de alguien que lleva décadas haciendo esto, que estarían mejor aquí que en cualquier otro lugar. Eres Robert Sedran, tesorero del condado de Orange, California. Y esta mañana del 1 de diciembre de 1994 acabas de descubrir que el fondo que administras, el fondo de inversión del condado más rico de los Estados Unidos, tiene pérdidas que superan los $1.600 millones. El teléfono sigue sonando. Para entender cómo llegaste a esta mañana hay que entender primero quién eras antes de ella. No un banquero de Wall Street. No un especulador con traje de 3 piezas y vocabulario técnico diseñado para impresionar. Eres un funcionario público de 69 años que lleva 24 trabajando para el mismo condado, que vive en la misma casa en Irvine desde hace décadas, que tiene la reputación de ser el tesorero más hábil de California. Esa reputación no es inmerecida, al menos en parte. Desde que tomaste el cargo en 1970, el fondo de inversión del condado de Orange ha producido rendimientos consistentemente superiores a los de cualquier fondo municipal comparable en el estado. Año tras año. Durante más de 2 décadas. Mientras otros tesoreros generaban un 4 o un 5% anual, tú generabas un 8, un 9, ocasionalmente más. Los municipios vecinos lo notaron. Los distritos escolares lo notaron. Los fondos de pensiones de empleados públicos de toda la región lo notaron. Y uno por uno, voluntariamente, entusiastamente, empezaron a depositar su dinero en tu fondo en lugar del suyo propio, porque los números eran obvios y la trayectoria era impecable y tú eras Robert Sedran, el hombre que siempre encontraba 1 punto o 2 porcentuales más que todo el mundo. Para 1994, el fondo no gestiona solo el dinero del condado de Orange. Gestiona los depósitos de aproximadamente 200 entidades públicas de toda la región. Municipios. Distritos escolares. Autoridades de agua. Agencias de transporte. El total supera los $7.500 millones. $7.500 millones de dinero público. Dinero para pagar maestros. Para mantener carreteras. Para financiar las pensiones de los policías y los bomberos retirados. Todo en tu fondo. Todo bajo tu estrategia. Todo expuesto a lo que está a punto de ocurrir. La estrategia que genera esos rendimientos superiores tiene un nombre técnico que suena tranquilizador: apalancamiento inverso sobre la curva de tipos de interés. En términos que no requieren título universitario, estás pidiendo dinero prestado a corto plazo, a tasas de interés bajas, para invertirlo en bonos a largo plazo, que pagan tasas más altas. La diferencia entre lo que pagas por el préstamo y lo que recibes del bono es tu ganancia. Es una estrategia que funciona perfectamente bajo una condición específica: que las tasas de interés a corto plazo se mantengan estables o bajen. Si las tasas a corto plazo suben, el costo de tu préstamo sube. Y si el bono a largo plazo que compraste tiene un precio fijo, su valor de mercado cae cuando las tasas suben. Doble impacto en la dirección equivocada. Para 1993, el fondo está apalancado aproximadamente 3 veces sobre su capital base. Por cada $1 real que tienes en el fondo, has pedido prestados $2 más para invertirlos. Eso significa que cuando el mercado se mueve a tu favor, ganas el triple de lo que ganarías sin apalancamiento. También significa que cuando el mercado se mueve en tu contra, pierdes el triple. Nadie en los 200 municipios y distritos que han depositado su dinero en tu fondo entiende completamente esto. Algunos porque no tienen la formación técnica para evaluarlo. Otros porque tampoco hicieron las preguntas correctas. Y otros, los más incómodos de reconocer, porque los rendimientos eran tan buenos que no querían hacer preguntas que pudieran interrumpirlos. ¿Habrías preguntado tú? 1993, la Reserva Federal mantiene las tasas de interés en niveles históricamente bajos. Para tu estrategia, es el entorno perfecto.
Los préstamos a corto plazo cuestan casi nada. Los bonos a largo plazo pagan bien. El diferencial es amplio y estable. Los rendimientos del fondo ese año son excepcionales. Amplías las posiciones. Aumentas el apalancamiento. Los instrumentos que usas se vuelven más complejos, no solo bonos del gobierno federal, sino también valores estructurados que amplifican la sensibilidad a los movimientos de tipos de interés, instrumentos que multiplican las ganancias cuando las tasas se mantienen bajas y que multiplican las pérdidas cuando las tasas suben. Merrill Lynch, el banco de inversión que te asesora y que también actúa como contraparte en muchas de estas operaciones, te provee de instrumentos cada vez más sofisticados. Merrill Lynch gana comisiones significativas en cada transacción. Merrill Lynch también tiene analistas que saben exactamente cuál es el perfil de riesgo de lo que estás comprando y lo que ocurriría si las tasas suben. Nadie te lo explica con la claridad que la situación merece. O si alguien lo hace, no con la insistencia que requeriría el tamaño de la exposición que estás construyendo. Febrero de 1994. La Reserva Federal sube las tasas de interés. No dramáticamente. 25 puntos básicos. 1/4 de punto porcentual. Una decisión que en condiciones normales habría sido una nota menor en los mercados financieros. Para tu fondo, no es una nota menor. Es el primer movimiento en la dirección equivocada para una estrategia construida sobre la premisa de que las tasas se mantendrían bajas. Las pérdidas en valor de mercado de los bonos a largo plazo son inmediatas. El costo de los préstamos a corto plazo empieza a subir. El diferencial que era tu fuente de ganancias empieza a comprimirse. No entras en pánico. Llevas 24 años haciendo esto. Los mercados oscilan. Las tasas suben y bajan. Has visto ciclos antes. Tu convicción, basada en décadas de experiencia y en el consejo de los asesores de Merrill Lynch que siguen diciéndote que la Reserva Federal moderará las subidas, es que esto es temporal. Amplías las posiciones en lugar de reducirlas. Si los bonos a largo plazo han bajado de precio, piensas, es el momento de comprar más porque cuando las tasas vuelvan a bajar, el valor de esos bonos subirá y recuperarás las pérdidas con ganancia adicional. Es la lógica del inversor contrarian, del que compra cuando otros venden. También es la lógica del que dobla la apuesta cuando va perdiendo. Marzo de 1994. La Reserva Federal vuelve a subir las tasas. Abril. Otra subida. Mayo. Otra. A lo largo de 1994, la Reserva Federal sube las tasas de interés 7 veces. El tipo de referencia pasa del 3% de principios de año al 5,5% a finales. Es el ciclo de subidas más agresivo en décadas. Cada subida golpea el fondo en dos frentes simultáneamente, el costo de los préstamos a corto plazo sube y el valor de mercado de los bonos a largo plazo cae. Y el apalancamiento, que había multiplicado las ganancias en los años buenos, multiplica ahora las pérdidas en el mismo factor. Para el verano de 1994, las pérdidas en valor de mercado del fondo superan los $1,000 millones. Sigue sin informar a los municipios depositantes. No porque hayas tomado una decisión explícita de ocultarlo, sino porque las pérdidas son en valor de mercado, no en flujo de caja. Mientras el fondo siga recibiendo los pagos de cupón de los bonos, no hay una crisis de liquidez inmediata. Y porque en tu experiencia y en la de los asesores que te rodean, el mercado podría recuperarse. Y porque hay otro factor más difícil de nombrar, llevar 24 años siendo Robert Sedran, el tesorero que siempre gana, y la idea de ser Robert Sedran, el tesorero que perdió más de $1,000 millones del dinero público de California, es una identidad que el cerebro humano resiste con una energía que no siempre reconoce como lo que es. Noviembre de 1994. La situación ya no puede contenerse dentro de los límites de tu oficina. Los mercados de bonos han continuado deteriorándose. El valor de mercado del fondo ha caído hasta el punto en que las contrapartes de los préstamos a corto plazo, los bancos que te prestaron dinero para ampliar las posiciones, empiezan a hacer llamadas de margen. Una llamada de margen significa esto: el valor de los activos que usaste como garantía del préstamo ha caído por debajo del nivel mínimo requerido.
Tienes que depositar efectivo adicional o vender activos para reducir la exposición. El fondo no tiene el efectivo adicional. Para conseguirlo, necesitas vender bonos. Pero vender bonos en este momento significa materializar las pérdidas que hasta ahora solo existían en papel. Significa convertir las pérdidas teóricas en pérdidas reales, contantes y sonantes. Y el tamaño de esas pérdidas, una vez materializadas, no puede ocultarse. El 1 de diciembre de 1994, después de días de conversaciones con asesores legales y financieros, el condado de Orange declara que el fondo de inversión tiene pérdidas que superan los $1.600 millones y que no puede hacer frente a sus obligaciones. Es la mayor quiebra municipal en la historia de los Estados Unidos hasta ese momento. Lo que sigue en las horas y días posteriores tiene la escala del desastre que es. Los 200 municipios y distritos que depositaron dinero en el fondo se enteran a través de los medios de comunicación antes que por comunicación oficial del condado. Algunos no lo pueden creer. Algunos lo creían imposible específicamente porque era el condado de Orange, el condado más rico de California, el condado que parecía inmune a los problemas financieros que afectaban a otras jurisdicciones con menos recursos. Los distritos escolares convocan reuniones de emergencia para evaluar si pueden pagar a sus maestros el mes siguiente. Las agencias de calificación crediticia bajan la nota del condado a categoría especulativa en cuestión de horas. Los mercados de bonos municipales de todo el país reaccionan. El riesgo percibido de la deuda municipal norteamericana sube en general, porque si el condado de Orange puede quebrar, la pregunta de quién más podría es inevitable. Tú renuncias el 4 de diciembre. No voluntariamente en el sentido pleno de la palabra. Bajo una presión que hace que la renuncia sea la única salida antes de una destitución formal. En la audiencia ante el Consejo del Condado, antes de presentar tu dimisión, dices algo que quedará registrado en las actas y que los analistas citarán durante años como ilustración de algo que todavía no tiene un nombre completamente adecuado. Dices que tomaste las decisiones de inversión con la ayuda de un libro de predicciones astrológicas y de un psíquico al que consultabas regularmente sobre las perspectivas de los tipos de interés. El consejo te mira. No con la indignación que cabría esperar. Con algo más parecido al aturdimiento de quien intenta integrar esa información junto con todo lo demás que ha descubierto en los últimos 4 días. Tú no dices esto para provocar ni para evadir responsabilidad. Lo dices porque es verdad. Porque durante años tomaste decisiones que afectaban a miles de millones de dólares de dinero público combinando análisis financiero con consultas a una guía astrológica y a un hombre que te cobraba por leer el futuro. Y durante 24 años, los resultados fueron suficientemente buenos para que nadie preguntara demasiado sobre el proceso. El proceso legal tarda meses. En abril de 1995 eres declarado culpable de 6 cargos de fraude en relación con la venta de títulos de deuda del condado en el periodo previo a la quiebra, cuando los problemas del fondo ya eran conocidos internamente pero no habían sido divulgados al público. La condena es de 1 año en la cárcel del condado, más trabajo comunitario y libertad condicional. No prisión federal. No la condena larga que muchos esperaban para el funcionario responsable de la mayor quiebra municipal en la historia del país. El fiscal argumenta, y el juez coincide en la sentencia, que hay circunstancias atenuantes relacionadas con tu estado mental y con el contexto institucional en el que operaste. Que no robaste el dinero. Que no te enriqueciste personalmente de manera directa con la estrategia. Que tomaste decisiones que en tu comprensión del mercado, limitada y equivocada como era, creías que podían funcionar. Que el sistema que te permitió operar de esa manera durante 24 años sin supervisión efectiva tiene una responsabilidad que no puede concentrarse completamente en una sola persona. Merrill Lynch llega a un acuerdo extrajudicial con el condado de Orange en 1998 por $400 millones. El acuerdo no incluye admisión de responsabilidad. La investigación del condado concluye que el banco de inversión vendió al fondo instrumentos cuyo perfil de riesgo era incompatible con las restricciones legales que aplican a los fondos de inversión públicos en California, y que lo hizo generando comisiones significativas mientras sus propios analistas internos tenían evaluaciones sobre el riesgo de tipos de interés que no fueron comunicadas adecuadamente al cliente. El banco paga. No admite nada.
continúa operando. El condado de Orange tarda 18 meses en salir de la quiebra. No mediante un rescate federal ni estatal. California rechaza explícitamente proporcionar ayuda directa, en parte porque el gobierno estatal considera que el condado debe asumir las consecuencias de sus propias decisiones, y en parte porque la política de austeridad del momento hace políticamente imposible cualquier rescate. El condado sale de la quiebra recortando servicios, vendiendo activos, reestructurando deuda y aumentando impuestos locales. Durante años después de 1994, hay menos policías patrullando las calles, menos programas en las bibliotecas públicas, menos mantenimiento en los parques, menos recursos en las escuelas. Las consecuencias son abstractas en los titulares y concretas en las vidas de las personas que usan esos servicios. Lo que el caso del condado de Orange le enseñó al mundo de las finanzas municipales tiene dos niveles. El primero es el técnico, que el apalancamiento amplifica tanto las pérdidas como las ganancias, que los instrumentos complejos tienen perfiles de riesgo que deben ser comprendidos completamente antes de usarlos con dinero público, que la transparencia en la gestión de fondos públicos no es opcional. El segundo es más difícil de sistematizar, que los rendimientos superiores sostenidos durante largos periodos, en lugar de generar preguntas sobre cómo son posibles, tienden a generar confianza que desactiva esas preguntas. Que el éxito pasado es el mecanismo más eficaz para crear el espacio donde ocurren los fracasos futuros. Que 200 entidades públicas depositaron su dinero en un fondo gestionado en parte con ayuda de un psíquico porque los números eran buenos y nadie quería interrumpir algo que parecía funcionar. El teléfono dejó de sonar hace horas. Afuera, en el pasillo de las oficinas del condado en Santa Ana, hay personas esperando que salgas. Asesores legales. Miembros del consejo. Periodistas que ya tienen la historia pero esperan una imagen. Auditores que necesitan empezar a revisar todos los registros desde el principio. Dentro, en tu escritorio, hay 24 años de estados financieros trimestrales, cada uno con rendimientos superiores a los de cualquier fondo comparable, cada uno firmado por ti con la autoridad tranquila de quien sabe lo que hace. También hay, en algún cajón, el libro de predicciones astrológicas. No lo buscas ahora. No lo necesitas ahora. El futuro ya llegó y resultó ser exactamente lo que los tipos de interés, el apalancamiento y la aritmética decían que sería, sin importar lo que dijera ninguna otra fuente. Llevas 24 años siendo el mejor tesorero de California. Esta mañana descubriste que esas dos cosas, los 24 años y el mejor, nunca fueron completamente la misma cosa.